Te damos gracias, Padre, por el día que nos has entregado. Te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia con un corazón dispuesto a adorarte, a aprender más de ti, Señor. Que tu presencia llene este lugar. Clamamos, Señor, a ti. Ven, Espíritu. Ven, Señor Jesús. La iglesia clama y levanta su voz, trayendo tu presencia aquí. En el nombre de Jesús clamamos, Maranata. Ven, Señor Jesús. Amén. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas, el Rey viene ya. Que se abran las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Vamos a empezar a declarar que Cristo viene pronto, amén. Volveremos cantando. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Volveremos con gozo. Volveremos gritando. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Cristo, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Te adoramos. Te anhelamos aquí. Te anhelamos y decimos que la casa es tuya, Padre. Ven, Señor Jesús. Ven. Este lugar te pertenece. Elevamos una adoración a ti, Señor. Te anhelamos. Te deseamos, amado nuestro. Ven, Señor Jesús. Digno eres tú,
bienvenido aquí. La casa es tuya, puedes entrar, me vacío de mí, me vacío de mí. Sopla tu viento aquí, toma tu trono, ven a reinar, te queremos oír, te queremos oír. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos
yo quiero verte a ti. 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 Queremos verte. Yo quiero verte a ti. Yo quiero verte a ti. Yo quiero verte a ti. Queremos verte. Queremos verte. Oh amado de nuestro corazón. Oh amado mío. Amado mío. Amado. Tú eres el centro, Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Siempre debemos entender que la presencia de Dios es para disfrutarla. Es para disfrutarle, decirle: Señor, wow, tú eres maravilloso, dile, tú eres hermoso. El deseo de mi corazón es tener, Señor, esa visión de solo buscar una sola cosa, como David, como María decía, estar a los pies del Señor, contemplarlo en la hermosura de su santidad. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos. Hoy tenemos una hermosa oportunidad de reunirnos, de estar juntos y de poder adorar al Señor. Vamos a también estar adorando y vamos a ofrendar, amén. Vamos a traer nuestras ofrendas, vamos a ofrendar, vamos a partir los niñitos que puedan tomar su ofrenda. Puedan tomar su ofrenda los niños. Mientras puedan colocar, ¿cierto? Alguien del equipo coloca la mesita ahí para poder ofrendar. Ahí, alguien pueda poner la mesita, ¿cierto? Para Belencita, ahí está mi casaca. Amén. Póngase de pie, vamos a ofrendar. Y el coro también prepara su ofrenda. Amén. Sí, y vamos a orar primero. Vamos a orar. Tranquilo ahí. Vamos a orar. No, la ansiedad ganó. Levante su mano, su ofrenda. Vamos a orar. Los niños. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad. Gracias, Señor, por poder traer esto, Señor, que es muestra de gratitud, de adoración para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén. Puedo ofrendar, amén, amén. A los adultos, ¿cierto? Los niñitos, también, ¿quién va a estar trabajando con SEG hoy? Sí, no sé si está hoy diseñado o no hay diseño hoy de SEG. Sí, sí hay. Damaris, Dios les bendiga. Los niños entonces, a medida que van ofrendando, los padres los pueden, para que puedan ir saliendo a la salita del lado y puedan estar allá en su sala teniendo. Yo espero que eso pronto podamos verlo para que se habilite. No sé si está la luz habilitada todavía allá. ¿Todavía no? Pablo, ¿está habilitada la sala con luz o no? ¿La sala pequeña? Sí, excelente. Así que Dios les bendiga. Dios bendiga al dador alegre. Amén. El coro puede ofrendar también, puede pasar. Amén. Estamos bien, contentos, queremos ser bien, nos gustaría seguir adorando, cantando, pero queremos también dar énfasis a la programación que el Señor nos ha permitido realizar para este día. Amén. Bueno, vamos a pedir a los niños que están ahí en proceso de
de pasar, que puedan... Bien, voy a invitar a un invitado especial, amigo nuestro, que Dios nos permitió conocer a través de... Durante la pandemia, Dios nos permitió conectarnos. Él es de la ciudad de Mendoza, es argentino. ¿Ok? Vamos a tratar de... No me da. Pero él va a hablar, ¿cierto? Va a compartir algo que Dios ha puesto en su corazón, una carga que el Señor... maestro. ¿Te va a decidir a dar el paso o no? ¿Sí? ¿Va a pasar o no? ¿Sí o no? El hombre está indeciso, ayúdalo en su decisión de fe. La iglesia clama, amén. Ya, vamos a pedir, después de este comercial, vamos a pedir que pueda pasar el pastor Alejandro Castelazo. ¿Sí? ¿Está bien dicho? Castelazo. Sí, Castelazo, de la ciudad, anda con su esposa Mariela, que va a tener la oportunidad también de, ahí usted coordina cómo va a trabajar. Él está trayendo un tema que es una bendición, es un salto en el tiempo, ¿ok? Vamos a decirlo así, en el cuanto a cómo entender algunas cosas de lo que Dios está haciendo. Digo salto en el tiempo no va hacia el futuro, sino para actualizarnos, porque muchas cosas estamos como pegados atrás. Bueno, sin mayor preámbulo, ponga mucha atención, porque esto puede bendecir mucho su vida. Esto va a ser una conexión, me imagino, con lo que mañana vamos a estar realizando. Sí. El día de mañana, a partir de las 5 de la tarde, ya va a hacerse 2 jornadas con un break para, ¿cierto?, cerrar lo que vamos a hablar hoy. Y el día domingo él va a estar conociendo, nosotros también compartiendo un tema ya en la reunión de las 11 de la mañana. O sea, tenemos un O sea, que fin me de van a tener que semana. escuchar un rato largo. Me van a tener que escuchar un rato Sí, van a tener largo. que escucharlo durante todo el fin de semana, pero créanme que es una oportunidad que Dios... Sí, preparen, ¿ok? Prepárense, anoten, el equipo grabe todo, ¿ok? Dios te bendiga, Alejandro, Bueno, es una bendición. Gracias, Jason. Amén. Estamos felices de estar acá. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Bueno, acá estoy con mi esposa Mariela, ¿sí? Y les traemos saludos desde Mendoza, Argentina, ¿no? Felices de poder compartir. Realmente nosotros nos sentimos como en casa, desde el tiempo de la adoración ya nos empezamos a dar cuenta que estamos en un mismo sentir. Aparte conocemos a Jason y Cintia y estamos compartiendo en este tiempo una visión en común, ¿no? Y para mí es un tiempo muy especial. Quiero tratar de ser lo más distendido posible, ¿no? Porque lo que quiero compartir con ustedes es primero una vivencia personal, algo que ha ido pasando muy profundamente en nuestras vidas, ¿no? Que ha impactado mucho nuestras vidas. Y que nos ha llevado a mí en lo personal a ver de manera bastante diferente mi relación con Dios, ¿no? Lo que Dios quiere hacer en mi vida, en nuestras vidas, y sobre todo entender nuestras herramientas como iglesia, lo que podemos hoy impactar o afectar a esta sociedad, ¿no? Estamos plantados por Dios, y no sé por qué no he arrancado mi computadora, a ver. Estamos puestos por el Señor sobre esta tierra para llevar este mensaje, ¿no? Este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación, este mensaje de poder que es el Evangelio, ¿no? Y digo, bueno, para entender más estas herramientas profundas que Dios Señor nos ha dado, ¿no? ¿Cómo podemos impactar? Yo creo que en este tiempo Dios nos está llevando a descubrir maneras de conectar con la necesidad que este mundo está viviendo, ¿no? Con la real necesidad que está atravesando este tiempo nuestra sociedad. Todos podemos entender que desde la pandemia a esta parte pasó algo muy fuerte, ¿no? Todos podemos entender que hubo un quiebre, que algo pasó y que se aceleraron tiempos. No sé si ustedes lo han podido percibir, ¿no? Pero como que se han acelerado procesos a nivel social, a nivel tecnológico, a nivel mundial, ¿no? Y estamos viendo panoramas y escenarios mundiales que quizás nunca hubiésemos imaginado, ¿no? Se han acelerado realmente tiempos y estos tiempos yo creo que tienen que ver también con tiempos de Dios. Creo que tienen que ver con tiempos de Dios. Y encontrar esas maneras en las que nosotros como iglesia hoy podemos hacer más efectivo este mensaje, ¿no? Que tenemos para compartir. Hay una palabra que para mí es central, ¿no? en
vida personal. Y déjenme que me ubique con el... Pasa que tenías armado una presentación, pero va a ser complicado que podamos conectar. Quizás para mañana a lo mejor podamos conectar para poder acompañar también con el tema visual, ¿no? Hay una palabra que permítanme buscarla, tengo aquí. Estaba esta mañana ordenando los... Efesios 4, se me ha perdido la palabra, les pido disculpas, pasa que estoy empezando por otro lugar del que iba a empezar originalmente y se me ha hecho un lío con el texto que quería compartir con ustedes, que está en Efesios transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, a ver si alguno me ayuda por ahí para encontrarlo. Pasa que son como 80 diapositivas y se me perdió el PowerPoint. Quería comenzar con esa palabra. Efesios 4, ahí está. Efesios 4 del 22 al 24, perdón, ahí tienen. Efesios 4 del 22 al 24. Pasa que son como... Esto que hemos hecho es un programa, nosotros estuvimos el fin de semana pasado dándolo en nuestra congregación. Y bueno, fueron como 4 horas de taller, así que son como más de 80, 90 diapositivas que tenemos para compartir. Pero quería empezar con esto, ¿no? Efesios 4, del 22 al 24. Yo tengo acá una versión que es la versión NTV, pero es interesante. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño, y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, y pónganse la nueva naturaleza creada para ser semejante a Dios, quien es verdaderamente santo y verdaderamente justo, ¿no? En esta versión utiliza otras palabras, pero básicamente para los que lo conocemos de memoria, ¿no? Despojados del viejo hombre, viciado conforme los deseos engañosos de la carne, renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Y revestidos en el nuevo hombre, creado en la justicia, santidad y verdad. Yo creo que ese es el proceso de transformación que todo cristiano tiene que vivir. Todo cristiano tiene que pasar por ese proceso para que realmente podamos entrar en la plenitud de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero yo me pregunto si muchas veces hemos entendido qué es la vieja naturaleza, si hemos entendido realmente qué es renovar nuestro entendimiento y si hemos entendido qué es la nueva naturaleza. A veces usamos este texto, creo que lo usamos mucho, lo predicamos mucho, pero no sé si nos hemos detenido a analizar en profundidad qué es cada uno de estos elementos, ¿no? Y un poco este taller va a tratar de esto, de que nosotros podamos entender qué es nuestra vieja naturaleza, cómo se compone, qué elementos componen esto. Y para eso vamos a pasar por un área que me interesa mucho que se llama la epigenética, ¿no? Vamos a explicar enseguida qué es la epigenética y a la luz de la epigenética vamos a entender lo que es realmente la vieja naturaleza, ¿no? De cómo está compuesta. Vamos a entrar en esto de renovar el espíritu de nuestra mente y para renovar el espíritu de nuestra mente tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros como cristianos, nuestro páncreas no funciona de manera diferente a un no cristiano. Nuestro hígado funciona de la misma manera, nuestros riñones funcionan de la misma forma. No tenemos que suponer que nuestro cerebro funciona de manera diferente. Entonces, para entender esa renovación de nuestra mente, tenemos que comprender cómo funciona nuestro cerebro. Y para esto es muy interesante ver todo el avance que hemos tenido en este último tiempo en todo lo que son las neurociencias, ¿no? La neurociencia ha evolucionado tanto en este tiempo y básicamente, ¿qué está haciendo la ciencia? Entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, dónde están nuestras emociones, por qué actuamos de la manera en que actuamos, ¿no? De nuestras creencias, dónde se originan. Bueno, hay muchas cosas muy interesantes que vamos a entender a través de la neurociencia. Y después vamos a hablar acerca de ese nuevo hombre que tiene que ver con ¿qué? Con la obra de Dios en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. De esto se trata un poco este taller. Yo sé que es un tema que lo hemos quizás hablado mucho, pero lo vamos a ver desde un punto muy, muy diferente. Y yo quería que entendiéramos un poco esto de la vieja naturaleza, ¿no? De este viejo hombre, ¿no? Y entender el por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, ¿no? ¿De dónde vienen nuestros miedos, nuestros temores? ¿Por qué a unos les gusta una cosa, por qué a otros les gusta otra? ¿Por qué uno tiene tendencia, ¿no? a determinadas conductas y otros no? ¿Por qué nos seducen de cosas diferentes? ¿Dónde está esa programación dentro de nosotros? Todos somos diferentes, todos somos distintos, pero quizás no nos tenemos a pensar de dónde viene esa programación que tenemos, ¿no? ¿De dónde vienen nuestros miedos? ¿Por qué tenemos miedo a ciertas cosas que otras personas no le tienen miedo, ¿no?
O sea, de dónde venimos programados de esta manera? Y por supuesto que para entender esto hay un camino muy interesante que se hizo desde el momento en que se comienza a mirar la genética, ¿no? como el tema para entender esa grabación que tenemos en nuestro ADN, ¿no? Que tenemos en nuestras células, ¿no? El ADN se encuentra en cada núcleo de nuestras células, tenemos una información genética. Bueno, en el año 53 se logró hacer, Watson y Crick fueron dos científicos que lograron mostrarnos cómo era el ADN, ¿no? En el año 53 se estableció un hito porque ellos lograron mostrar la forma que tenía el ADN. A partir de allí comenzó un gran trabajo por la ciencia, para intentar la ciencia descubrir de qué se trataba el ADN, ¿no? Todos sabemos que las bases de la vida humana son las proteínas. Las proteínas son la base de nuestra vida. Todo lo que pasa en nuestro cuerpo está generado o está activado por una proteína. Ahora, ¿qué hay en nuestro ADN? En nuestro ADN están las fórmulas para fabricar esas proteínas, ¿sí? Así que comenzó este trabajo que se llamó Genoma Humano. A partir del año 90 se comenzó a trabajar en esta tarea de poder mapear o poder mostrar cómo era el genoma humano. Empezó un trabajo que terminó en el año 2003, llevó mucho tiempo, donde intentaron descifrar, intentaron poder leer lo que había allí, ¿no? Cómo es el genoma humano, cómo está compuesto. Y esto se hizo con una expectativa muy grande. La ciencia esperaba que el hecho de poder entender ese genoma humano significara la posibilidad de poder solucionar muchos males del hombre. Porque decían, bueno, si logramos entender cómo es el genoma humano, vamos a lograr entender qué es lo que producen las enfermedades, cómo una persona es más inteligente, cómo una persona es más fuerte, cómo una persona tiene un sistema inmune más fuerte. Y se fantaseó mucho con eso. La ciencia soñó mucho que cuando descubrían eso iban a descubrir la llave que le iba a abrir la puerta a la inmortalidad del hombre, que el hombre íbamos a poder hacer hombres perfectamente modificados, ¿no? Se generó mucha ciencia ficción en torno a eso, hasta que un día la ciencia logró descifrar el genoma humano. Cuando la ciencia logró descifrar ese genoma humano, logró mostrar cómo estaba compuesto, pasó algo muy fuerte, porque, ¿saben? Se hizo una gran, ¿cómo se dice? Una apuesta, como se hizo como un gran concurso, donde todos los científicos del mundo empezaron a decir, bueno, ¿cuántos genes tiene el hombre? Y uno decía, bueno, tenemos 100.000, 120.000, tenemos 80.000. Bueno, uno de los grandes golpes de la ciencia fue que de repente se descubrieron que teníamos solamente 30.000 genes, que estaban encima mal codificados, quedaron en un total de 20.000 genes. Ahora, ¿qué es lo que es un gen? Y síganme en esto es biología de primer grado, pero es importante que lo podamos entender. ¿Qué es un gen? Un gen es esa porción de nuestro ADN que está esa fórmula para fabricar una proteína, ¿sí? Cada gen en nuestro organismo es como la fórmula, la receta para hacer marraqueta, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos una receta allí, entonces la célula hace un proceso interno a través del cual ese ADN se copia, ese segmento, ese gen se copia, se convierte en un ARN, ¿no? Lo habrán escuchado mucho ahora con todo esto del ARN mensajero, esto que se usó mucho con todo el tema de las vacunas. Bueno, se conforma ese ARN y ese ARN es como la receta. La fórmula que hace la célula empieza a tomar diferentes aminoácidos y fabrica una proteína. Esa proteína en el organismo produce algo. Por ejemplo, hay enfermedades que se generan por la ausencia de proteínas. Hay enfermedades que se generan por excesos de proteínas. Entonces, cuando esas proteínas no están, de repente se producen cosas en nuestras vidas. Hay problemas físicos, hay enfermedades. Las proteínas están encargadas de todo el tema biológico, por ejemplo. Hay depresiones que son justamente por ausencia o presencia de determinadas proteínas. O sea que lo que regula el organismo humano son esas proteínas y son nuestros genes los encargados de procesarlas. Ya van a ver por qué estoy yendo a esto, por qué pastor está hablando de biología. Bueno, ya van a entender a dónde quiero llegar con esta información, ¿no? Por qué es necesario y por qué es bueno que la podamos tener en este tiempo. Yo creo que la información nos da, el conocimiento nos da el poder de poder entender mejor lo que nos pasa, ¿no? Esto lo que nos va a permitir es entender mejor cómo funcionamos. Y el entender mejor cómo funcionamos y saber de dónde venimos nos puede
y saber cómo aplicar las herramientas que tenemos para cambiar nuestro destino. Básicamente de esto se trata, ¿no es cierto?, toda esta información. Así que se armó todo esto y en el año 2003 estaban todos expectantes viendo eso, ¿no?, viendo la cantidad de genes que el hombre tenía. Y cuando se dieron cuenta que el hombre tenía 20.000 genes solamente, codificables, 20.000 genes que producían proteínas, fue uno de los grandes interrogantes de la ciencia. Por la ciencia dijo, bueno, pero ¿cómo tenemos 150.000 proteínas y tenemos 20.000 fórmulas? Tenemos 20.000 recetas, ¿cómo hacemos para fabricar 150.000 proteínas diferentes dentro de nuestro organismo? Así que esto fue un gran interrogante que generó todo un tema muy fuerte en torno al mundo de la ciencia, pero fue más fuerte todavía cuando, bajo ya esa fórmula de poder leer el ADN, comenzamos a leer los ADN de diferentes especies animales. Por ejemplo, la primera especie que se estudió fueron los gusanos, ¿sí? ¿Y saben cuántos genes tiene en el ADN un gusano? 19.800. Nosotros tenemos 20.000. O sea que tenemos 200 genes más que un gusano. Decir a que tenés al lado, tenés 200 genes más que un gusano. Ya, con razón, ¿no? No es por nada, pero es científico, ¿no? Tenés 200 genes más que un gusano. Se estudió mucho más allá y se llegó, por ejemplo, a estudiar los roedores. Y se dieron cuenta que un roedor tiene 22.500 genes. O sea, una rata tiene más genes que vos. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Sí? Así que ya sabes cómo puedes tener un insulto con nivel, ¿no? Si querés decirle a alguien, decirle hasta una rata tiene más genes que vos. Y le estás tirando lo dice la genética, no lo digo yo, ¿no? Se descubrió, por ejemplo, que un tomate tiene 32.000 genes. Ese tomate que te comiste vos en la 11, que no le prestaste ni media atención, tiene más genes que los que tenemos nosotros. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto fue el gran interrogante que impactó a toda la ciencia. Cuando se creía la ciencia que iba a encontrar la llave que iba a abrir el futuro del bienestar del hombre, se dieron cuenta de que lo que encontraron fueron más preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible esto, ¿no? Que teniendo tan pocos genes el hombre pueda tener una complejidad de vida como la que tenemos. Porque no vamos a comparar la complejidad de vida de un gusano a la del hombre, ¿no? Y nos damos cuenta entonces que ya no está el tema en la cantidad de genes que tenemos, sino en cómo se utilizan esos genes. ¿Qué utilización le damos, ¿no? Y allí surgió una rama de la ciencia que ha revolucionado completamente toda la ciencia, que se llama epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética quiere decir por encima del gen. Epi quiere decir una palabra griega que quiere decir por encima de lo genético. Porque se dieron cuenta que tenían que ir más allá de lo genético para explicar lo que le pasaba al hombre. Porque ya la ciencia no podía explicarlo solamente con lo que pretendía. Ahora, ¿cuál es el secreto de todo esto? El secreto de todo esto está en que en ese ADN que tenemos nosotros, esos 20.000 genes ocupan el 2% solamente. ¿Sí? El 98% de nuestro ADN está compuesto por cosas que todavía la ciencia no logra entender de qué se trata ni qué es lo que hay allí. Y ahí es el secreto. El secreto está en ese 98% y no en ese 2%. ¿Sí? Ese 98% es el que regula lo que pasa en esa pequeña porción, en ese 2% de nuestro ADN. Entonces, allí la ciencia comenzó a estudiar esto de qué es lo que afecta nuestro ADN, ¿no? ¿Qué es lo que afecta esa producción de esos elementos esenciales para la vida? ¿Qué es lo que está encargado de manejar esas proteínas para que esos genes para que fabriquen esas proteínas? Y allí comenzamos a entender algo muy interesante, ¿no? Y es que ese proceso que se produce allí, en ese núcleo de nuestras células, está condicionado por nuestro entorno. Que se descubrió que lo que pensamos, que lo que sentimos, que nuestra alimentación, que nuestro contexto, que todas esas cosas influyen sobre ese 98%. Son como fuera una perilla que yo la muevo, ¿sí? Y comienzo a alterar algo que pasa a nivel celular en nuestra vida. Comienzo a alterar cómo se comporta esa parte de nosotros que es nuestro ADN. Bueno, esto generó muchísimo revuelo porque dio origen justamente a esta idea de la epigenética. Y empezamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, hay un factor muy fuerte en todo lo que es el tema de las herencias.
que nosotros dejamos a nuestros hijos. ¿Y qué tiene que ver muchas veces esto? Por ejemplo, se ha descubierto que la alimentación, el consumo de drogas, el alcohol, el estrés, los traumas, todas esas experiencias no solamente quedan en nosotros, sino que se transmiten a nuestras generaciones. Se hizo un estudio muy interesante con las personas que habían sobrevivido al holocausto judío. Hubo una investigadora que se llamaba Yeshua, que ella es una psicóloga que se puso a estudiar los casos de esas personas que habían sobrevivido al holocausto judío. Y se dieron cuenta que, por ejemplo, sus hijos y sus nietos tenían elementos en sus conductas que estaban condicionados por la experiencia que habían vivido sus abuelos en el holocausto. Habían elementos genéticos que estaban condicionando su comportamiento. Por ejemplo, una de las cosas que habían descubierto era el problema que las personas tenían para procesar el estrés, ¿no? Y eso lo llevó, ella se dio cuenta que los hijos y los nietos de sobrevivientes del holocausto sufrían mucho más los acontecimientos, sentían mucho más las experiencias que otras personas, y las sufrían de otra manera. Entonces hizo un análisis y se dieron cuenta que había una alteración con un gen que es el encargado de regular el cortisol, que es la hormona que impacta sobre nuestro estrés, ¿no? Y esto hacía que esas personas fueran mucho más sensibles a las experiencias. Se hizo un análisis, un estudio muy interesante con los archivos históricos de las personas que habían sobrevivido a la guerra de secesión, la guerra interna que tuvo, la guerra civil que tuvo Estados Unidos. Y fue muy interesante porque, siguiendo los archivos históricos, se dieron cuenta de que las personas que habían pasado por el trauma de la guerra y que habían estado en campos de concentración, viviendo el estrés de lugares donde convivían con la muerte, donde casi más del 40-50% de las personas morían allí, ellos descubrieron que los hijos que tuvieron después de esa experiencia, esas familias, esos hombres, tenían 2.2 veces más posibilidades de morir que los mismos hermanos que habían nacido antes de la guerra. O sea, que se dieron cuenta que la experiencia que esos hombres pasaron en esos campos de concentración produjo algo en ellos a nivel genético tan fuerte que sus hijos tenían una debilidad y tenían una situación de predisposición a morir de determinadas enfermedades mucho más que sus propios hermanos que habían nacido antes de esa guerra, ¿no? Interesante porque ahí empezó la ciencia a estudiar esto, de decir, ¿qué transmitimos a nuestras generaciones? ¿Qué le pasamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué le pasamos a nuestros nietos? ¿Qué le transmitimos a ellos? Fue muy interesante porque después se comenzó a hacer experiencias con los animales, sobre todo mucho con los roedores. ¿Y qué hacían, por ejemplo? Tomaban un grupo de ratas y las hacían oler un perfume, el perfume del cerezo, de la flor del cerezo, y le daban una descarga eléctrica a las ratas. Esas ratas asociaban el olor con una descarga eléctrica. Bueno, ¿qué descubrieron? Que las generaciones que venían hasta la tercera camada de ratas, cuando olían la flor del cerezo, respondían con miedo, sin haber recibido nunca una descarga eléctrica. Entonces, ¿qué descubrieron? Que había un mecanismo que esas ratas mamás le estaban pasando a sus generaciones que tenía que ver con la transmisión de un miedo. Una experiencia traumática para ellas se convirtió en algo que en algún lugar se comienza a transmitir y comienza a ser ahora un condicionador de la conducta de esas otras ratas en sus próximas generaciones. Hay un experimento muy interesante que se ha hecho sobre ya no la herencia epigenética que tenemos, sino la alteración también que se produce por la manera en que vivimos. Por ejemplo, se habían tomado unas ratitas y habían dos camadas de ratas. Habían unas que eran muy cuidadosas con sus crías, las cuidaban, las atendían muy bien, y otras que eran más descuidadas. Bueno, el resultado de esas dos camadas de ratas era que una eran asustadizas, que vivían siempre temerosas, mientras que las otras eran unas ratitas relajadas, que andaban por allí sin ningún problema. Le hicieron un análisis genético y se dieron cuenta de que las ratas que venían de mamás más cuidadosas tenían una alteración genética con respecto a las otras ratas que tenía que ver con lo mismo que le pasaba a los judíos que habían salido del holocausto. Era una proteína relacionada con el control del cortisol. Entonces, cómo esa experiencia que esa rata vivía en su crianza estaba condicionando su conducta después, en el futuro.
Bueno, todo esto fue un gran impacto para la ciencia, porque la ciencia empezó a darse cuenta de que había algo más que condicionaba nuestra vida, más allá del tema genético, ¿no? Porque la genética, ¿qué creía la ciencia? Que veníamos escritos, veníamos grabados allí y que eso no se podía ser alterado. No, ahora nos empezamos a dar cuenta que sí, que se puede producir un cambio y una alteración de nuestra genética a través de nuestras experiencias, a través de las cosas que vivimos. Y que podemos entender que muchas de las cosas que hoy estamos trayendo son el resultado de lo que vivieron nuestros padres, lo que vivieron nuestros abuelos, y cómo esto va siendo una programación que se hereda. Miren, se hizo un estudio muy interesante en Colombia para tratar de entender la problemática de la violencia en Colombia, ¿no? ¿Por qué era tan profunda la violencia allí? Y se hizo un estudio acerca del tema genético. ¿Y qué se descubrió? Le voy a poner un ejemplo. Hagamos de cuenta que tenemos Doña Juana. Doña Juana vive en el Cauca, en toda la parte de guerrilla, de violencia, de narcotráfico ahí en Colombia. Bueno, Doña Juana crece en ese contexto. Ella está acostumbrada al estrés que le produce la violencia, al ver gente que muere, enterarse que a personas lo han secuestrado, que le secuestren, que le maten a un familiar. Ella vive en ese contexto de violencia. Eso le genera a ella un estado constante de estrés. Ese estrés altera un proceso en el organismo humano que es el HPA, que está relacionado con el hipotálamo, la pituitaria y la amígdala, ¿no? Son 3 elementos que se encargan de regular justamente los procesos de estrés en nuestras vidas. Bueno, ¿qué es lo que se descubrió? Que en ese proceso de estrés, ella se queda embarazada, por ejemplo, y ella le transmite todo ese estrés a su bebé. Su bebé crece con la misma alteración en ese circuito que ella. Por lo tanto, cuando nazca ese bebé va a ser un bebé asustadizo, va a ser un bebé temeroso, va a ser un bebé inseguro y va a crecer en ese contexto de violencia, de agresión, de todo, repitiendo la misma historia y potenciando lo que le estaba pasando. Es muy interesante porque este estudio lo están haciendo ahora para entender el alcance que tienen lo que nosotros vivimos sobre nuestras generaciones. Les podría dar montones de ejemplos que hay muy interesantes con respecto a esto, pero ¿qué está hablando la ciencia hoy? La ciencia se está deteniendo y está diciendo, miren, a ver, nos estamos dando cuenta. Hay un video muy lindo ahí que me hubiese podido pasarlo, pero si no se los traduzco yo, ¿no? Es una doctora que está haciendo todo un estudio acerca de la medicina preconcepcional. ¿Y qué es lo que está haciendo la ciencia en este tiempo? Le está pidiendo a los padres que los que puedan programen sus embarazos, ¿no? Programen la búsqueda de un bebé. ¿Por qué? Porque ¿qué está diciendo la ciencia? Que por 3 meses esas personas tienen que cuidarse. Porque lo que ellos viven en esos 3 meses va a ser clave en lo que van a transmitir genéticamente. Ellos hablan de 3 meses porque han podido identificar ese lapso de tiempo, pero nosotros entendemos que es mucho más profundo esto, ¿no? Y, por ejemplo, el hombre produce espermatozoides todos los días. Todos los días el hombre está produciendo espermatozoides. Entonces, ¿qué se ha descubierto? Que como nos encontramos nosotros, nuestro estado de ánimo, esto lo dice la ciencia, no se los estoy diciendo yo, lo dice justamente hoy estudio científico, nuestro estado de ánimo, cómo nos encontramos, nuestra conducta, nuestros vicios, cómo nos estamos portando, si llevamos una vida de mucha juerga, como le dice acá, ¿sí? ¿Está bien la palabra? De mucha, o si somos personas tranquilas, si estamos bajo estrés, si estamos viviendo situaciones. Todo eso está impactando con una información a esos espermatozoides. La mujer, por otro lado, también lo mismo. Todo lo que esté viviendo está impactando en la maduración de sus óvulos. Entonces, se ha descubierto que cuando nosotros engendramos nuestros hijos, si estamos viviendo todas estas cosas, transmitimos literalmente conductas y enfermedades relacionadas con nuestro comportamiento. Ahora, todo esto que yo les he estado explicando confluye en este concepto y en esta idea. La ciencia hoy está pudiendo cuantificar que la paga del pecado es la muerte. La ciencia hoy está pudiendo medir a nivel científico que mis conductas distorsionadas, mi pecado, mis errores, esas conductas aberradas que tengo, mis vicios, malos comportamientos, se convierten en herencias de enfermedad, en herencias de conducta, son estas generaciones.
Yo digo que a mí me impactó muchísimo esto, porque digo, wow, la ciencia hoy le está pidiendo a las personas que sean santas. Es eso. La ciencia le está diciendo, miren, si ustedes van a tener hijos por 3 meses, por lo menos, esta doctora decía, yo les pido por favor que por 3 meses no fumen, no tomen, no se droguen, no anden en una vida loca, no salgan de fiestas, mantengan una vida tranquila, se alimenten bien, por 3 meses. Porque hemos descubierto que eso ya es un montón en el proceso de la herencia que le dejamos a nuestros hijos. Entonces, hoy la ciencia está cuantificando el hecho de que el pecado es una marca de muerte en nuestras vidas. Y no es poca cosa lo que les estoy diciendo. No es poca cosa lo que estoy diciéndoles. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del pecado y cuando entramos en todo ese terreno de nuestro comportamiento, el mundo siempre ha dicho, bueno, eso es religioso. A mí no me hables de que yo no puedo fumar, de que no puedo tomar, de que yo no puedo tener es mi vida, yo hago lo que quiero. La gente siempre lo ha medido esto como una demanda de lo religioso, ¿sí? Hoy día nosotros podemos ir y mostrar que esto es una demanda de la ciencia, porque la ciencia nos está demostrando que nosotros con el pecado nos estamos matando, nos estamos destruyendo. Y esto tiene mucho que ver con lo que la palabra de Dios dice, porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Mirá, nos habla justamente de eso. Y si analizamos y si entendemos en profundidad todo el proceso de la caída del hombre, vamos a entender que el problema comienza con la desobediencia del hombre, con el pecado. El Señor le dijo, el día que pecares, ese día ciertamente morirás. Vamos a ver que en Génesis 6 el Señor dice, ciertamente el hombre es carne y no va a contender mi espíritu para siempre con él, por lo tanto sus días serán de 120 años. Dios le pone un límite a la vida del hombre como consecuencia ¿de qué? De su maldad. Dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces nosotros hoy podemos entender cómo nuestros comportamientos se convierten en una caja de resonancia de maldiciones que se heredan y que pasan de generación en generación. La palabra de Dios dice que Dios es fuerte y celoso y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Hoy la ciencia literalmente dice que hasta 4 generaciones las afectamos con nuestro comportamiento, con aquellas cosas que hacemos o aquellas cosas que dejamos de hacer. Entonces, esto a nosotros nos lleva a mirar de una manera diferente el Evangelio. A mí, en lo personal, me sacó esto de esa mirada religiosa para empezar a darme cuenta de que la palabra de Dios es vida y que lo que Dios nos da allí son indicaciones y guías de vida para nuestra vida, para nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos vivir esa vida abundante que Dios tiene para darnos. Jesús dijo que Él vino para darnos vida y una vida en abundancia, ¿no? Cuando nosotros empezamos a encontrar esta conexión que cada día va haciendo la ciencia con los principios bíblicos, nos vamos dando cuenta que cada día tenemos más respuestas para darle a este mundo. ¿Por qué? Porque lo interesante de todo esto es que la ciencia entiende cómo funciona esto, pero no entiende cómo modificarlo, no entiende cómo cambiarlo. A mí me apasiona este concepto porque nos lleva a entender 2 cosas importantes. Primero es que yo puedo entender por qué soy como soy. Puedo entender muchas de las cosas que pasan en mi vida. Para que entendamos esto, ¿no? Si una rata le puede pasar a sus crías la experiencia traumática de una descarga eléctrica, ¿cuánto le podemos pasar a nuestros hijos nosotros de experiencias traumáticas que hemos tenido? De nuestros miedos, de nuestras ansiedades, de nuestros temores. Y de esto vamos a estar mañana. Mañana vamos a meternos de cabeza en todo lo que es esto, herramientas que tenemos para identificar estos procesos en nuestras vidas. ¿Cuánto le estamos transmitiendo nosotros, le hemos transmitido a nuestros hijos? Y esas acciones llegan aún hasta nuestros nietos, porque son hasta 3 o 4 generaciones que se ven afectadas por estas herencias. Ahora, lo maravilloso de esto es que la epigenética nos muestra de que esto no es irreversible, de que esto es cambiable. Que hay una manera de poder modificar y poder cambiar esto. No es que ya fue así, hicieron esto conmigo y ya no tengo solución. No. Hay una herramienta poderosísima que Dios nos ha dado. ¿Y qué pasa? Cuando yo vivo en un contexto diferente, cuando yo me crío en un espacio distinto, cuando yo decido respirar una atmósfera diferente, cuando yo decido darle a mis hijos un espacio distinto, cuando yo decido vivir una realidad, yo comienzo a poder influenciar en ellos para que estos procesos se puedan producir de cambio, de transformaciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de epigenética, yo me pregunto,
¿Está en la Biblia la genética? ¿Podemos hablar que la Biblia nos hable acerca de genética? Y yo creo que sí. Tenemos muchas expresiones que nos hablan de genética, quizás no de la manera que nos hable de ADN, porque no era un concepto que nosotros pudiéramos, que en aquel tiempo existiera, ¿no es cierto?, científico, ¿no? Pero sí nos habla de una palabra, la palabra naturaleza. La Biblia nos habla de naturaleza. Recién leí este texto que decía, despojados de la vieja naturaleza, ¿no? Fíjense en 2 de Pedro 1:4, dice, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, las cuales hacen posible que participemos de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Qué dice que Dios nos permite participar de la naturaleza divina? Dios nos permite que participemos de esa naturaleza divina. ¿A través de qué? A través de sus promesas, a través de la obra. ¿Qué pasó? A través de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. ¿Qué dice Juan 1, del 12 al 13? Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si hablamos de hijo, ¿hablamos de qué? De herencia. Hablamos de genética, ¿no? Hijos de Dios. Ellos nacen no mediante el nacimiento físico como resultado de la pasión de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Hay un nacimiento espiritual en nuestras vidas. Hay un nacimiento espiritual. Y lo interesante está en que se ha descubierto que nuestro ADN tiene un componente espiritual. La ciencia ha logrado identificar lo espiritual del ADN. Sí, esto fue un experimento que se hizo en el año 95. Búsquenlo, esto que les estoy diciendo es totalmente científico, búsquenlo después en internet. Esto lo hizo un físico que se llama Vladimir Poponin. No sé por qué todos los rusos se llaman Vladimir, ¿no? Es como que todos tienen un tema con Vladimir. Bueno, Vladimir Poponin, él es un genetista ruso y él quiso hacer un experimento, ¿no? Él dijo, bueno, quiero ver cómo interactúa el ADN en diferentes espacios. Entonces ellos hicieron un experimento donde colocaron en un recipiente, en un lugar, lo pusieron en estado de vacío ese espacio. Entonces hicieron una medición y se dieron cuenta que había fotones en ese lugar. Bueno, hasta ahí era parte de lo normal. Entonces colocaron una muestra de ADN dentro de ese espacio y se dieron cuenta que los fotones se adherían al ADN automáticamente, como si hubiera una interconexión, como si ejerciera una atracción el ADN a lo que estaba pasando en su entorno. Así que eso ya fue un gran descubrimiento, porque ahí empezó a estudiarse esto de cómo se comunica el ADN de las personas. Es impresionante, se toman muestras de ADN, esto lo han hecho en muchos experimentos científicos, se muestran muestras de ADN de las personas, se someten a esas personas a experiencias y se ve la alteración que se produce en la muestra de ADN. Y ya han descubierto que hasta 80 kilómetros de distancia el ADN responde como si estuviera al lado, como si fuera parte de la persona. No saben todavía cómo se comunica el ADN. A 80 kilómetros de distancia han llegado con esas mediciones y darse cuenta que lo que esa persona vive, su muestra de ADN responde de la misma manera. Como si hubiera una conexión que no saben a qué se debe ni cómo se relaciona. Bueno, esta gente, en ese experimento, ellos hicieron esa muestra, esa medición, después retiran esa muestra de ADN y cuando van a revisar los instrumentos se dan cuenta de que seguía esos fotones adheridos al ADN como si el ADN siguiera estando en ese lugar. Al principio pensaron que había sido una falla del aparato, ¿no? Así que lo reiniciaron. Cuando volvieron a hacer nuevamente el experimento, se dieron cuenta que no era una falla, que era algo que se repetía. Después de muchas pruebas, lo tomaron ya como hecho científico, de que quedaba un residuo, algo quedaba allí, cuando no estaba más el ADN, que seguía haciendo que esos fotones siguieran detectando como que si ese ADN estuviese en ese lugar. Bueno, lo más revolucionario fue cuando tomaron esa muestra de ADN y la comenzaron a alterar, le comenzaron a aplicar calor. Y se dieron cuenta de que ese ADN que ellos llamaron ADN fantasma respondía de la misma manera. O sea que había esa conexión. Bueno, esto es un gran interrogante que hasta el día de hoy tiene la ciencia. Quedó como un experimento de unos rusos, lo replicaron en muchos lugares, pero quedó ahí en la estantería porque hasta el día de hoy no pueden explicar de qué se trata, no pueden entender
qué es lo que ocurrió allí. Y yo creo que no es más que una mirada que la ciencia comienza a tener de una parte nuestra, que es nuestra parte espiritual. Y que nuestro ADN también tiene un componente espiritual. Y es allí donde nosotros entramos con las herramientas que Dios nos ha dado, ¿no? Ahí nosotros entramos con esas herramientas para que nosotros podamos alterar o afectar ese ADN, ¿no? Porque si yo fui creado a la imagen y semejanza de Dios como creación natural, ¿no? Como hombres fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Nuestra vida espiritual, ¿no? Responde hoy a la imagen de ¿quién? De Jesucristo, ¿no? El objetivo que nosotros tenemos es ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque digo, mientras la ciencia intentaba encontrar la llave que le iba a dar al hombre el descifrar su genética y hacerlo genéticamente perfecto, nosotros tuvimos a alguien genéticamente perfecto sobre esta tierra, a Jesús. ¿Sí? Y Jesús se le llama ¿el qué? El postrer Adán. Mientras que en el primer Adán tenemos la muerte heredada por el pecado, en el postrer Adán ¿qué tenemos? La vida heredada por su gracia y por su santidad. Y cuando nosotros hoy empezamos a entender esto, nos empezamos a dar cuenta que hay un elemento y un componente hoy en ese nuevo hombre, en ese hombre espiritual, que lo que viene es a cambiar algo tan profundo como nuestra genética. Entonces, allí tenemos que entender algo, ¿no? Que los cambios que Dios produce en nuestras vidas son tan profundos que van al núcleo mismo de nuestra célula, ¿no? A esa esencia donde somos. Es muy interesante porque si yo te saco una célula vos hoy día y esa célula la analizo, esa célula tiene una marca que dice que sos vos. Y esa marca la tenemos gracias a la genética, ¿no? Esa célula, ese espacio tan pequeño tiene una identidad. Y esa identidad que tiene es la identidad de tus genes, ¿no? Esa identidad que va a decirme de dónde venís, me va a poder decir quiénes son tus antepasados. Hay toda una información allí que hoy la ciencia puede empezar a cuantificar. Ahora, qué interesante que sobre ese espacio es donde Dios pueda trabajar. Porque así como Dios dice que Él hace, que Él visita la maldad de los hijos o de los padres hasta tercera y cuarta generación, dice que le hace misericordia a 1000 generaciones de los que aman y guardan sus mandamientos. Así como yo tengo una herencia de maldición, yo también tengo una herencia de bendición. Y así como yo le puedo traspasar a mis hijos y a mis descendientes mis miedos, mis temores, mis ansiedades, mis angustias, le puedo traspasar mi fe, le puedo traspasar mis experiencias con Dios, le puedo traspasar mi santidad, le puedo traspasar las cosas que yo vivo también santas y perfectas delante de Dios. Entonces yo puedo producir un cambio tan profundo a nivel generacional. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a hacernos conscientes de nuestra responsabilidad y qué construimos en nuestra vida. Muchas veces hemos pensado que esto del pecado es como algo privado, ¿no? Algo oculto. Bueno, yo me equivoco, hago estas cosas y bueno, las escondo bajo de la alfombra, ¿no? Nadie se entera, tengo estos vicios, tengo estas cosas sin resolver, ¿no? Tengo estas situaciones en mi vida y bueno, Dios me perdona, cada tanto me arrepiento, le pido perdón al Señor y estoy luchando allí con esas cosas sin resolverlas y pienso que no le hago mal a nadie, ¿no? Bueno, yo quiero hoy avisarte que le estás haciendo mal a generaciones. Literalmente le estás haciendo mal a las generaciones. Aunque nadie se entere de tu pecado y aunque nadie lo vea y aunque nadie pueda saber lo que estás pasando, esa falta de conducta en tu vida, ese pecado, bueno, hoy la ciencia te muestra de que son debilidades que van a tener nuestras futuras generaciones. Situaciones que no van a poder resolver, situaciones que van a condicionar su vida, situaciones que van a condicionar su conducta. Entonces es realmente apasionante para mí cuando nos metemos y nos zambullimos en todo este universo, porque empezamos a darnos cuenta de que venimos programados, pero que podemos cambiar esa realidad. Podemos establecer una nueva herencia, una herencia de bendición. Y de esto vamos a tratar mañana y pasado, ¿no? Vamos a tratar de explorar estas herramientas que tenemos justamente para esto, ¿no? Para componer lo que han hecho con nosotros. Vos sos el resultado de lo que han pasado generaciones atrás tuyo. Vos sos el resultado de experiencias que has vivido, de situaciones que han vivido tus antepasados. Sos el resultado de eso.
Ahí está el porqué de muchos de tus conflictos, de tus temores, de tus debilidades, de tus luchas. No, es algo muy interesante esto de la iniquidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos atraídos y seducidos por diferentes cosas. No todos nos seduce el mismo pecado, ¿no? Somos todos atraídos y seducidos por diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque hay una herencia que viene sobre nosotros, que está condicionando esa parte de nuestro comportamiento y de nuestra conducta. Ahora, yo creo que en este tiempo el tomar conciencia y dimensión de eso nos lleva a entender la profundidad de nuestros cambios. Y nos lleva a entender la responsabilidad de no cambiar muchas cosas. Nos hace tomar conciencia de lo profunda que es la obra de transformación de Dios. Porque Dios puede cambiarme a un nivel tan profundo como lo genético. Alterar lo que ocurre allí, ¿no? Ayudarnos con esta experiencia, porque vamos a darnos cuenta cómo nuestras emociones, cómo la manera en la que hablamos, cómo la manera en la que pensamos, cómo la manera en la que nos relacionamos, la forma en la que hablamos a nosotros mismos, cómo todo esto condiciona de una manera tan poderosa ese proceso epigenético. Miren, una persona con depresión tiene 500 alteraciones genéticas de una persona que no tiene depresión. Comprobable. Se han logrado medir cambios genéticos en 2 horas. 2 horas, en un proceso de 2 horas se han logrado medir cambios epigenéticos. Fíjense qué poderoso que es esto. ¿No? Qué fuerte que es esto, ¿no? Que podamos cuantificar de esta manera el cambio. Ahora, la ciencia con todo esto lo que hace es asombrarse, decir, wow, qué interesante. Pero la ciencia tiene, yo siempre digo, te presenta todo esto, pero nos da 2 palitos para tratar de solucionarlo. Nos da, las herramientas que nos da son inútiles. Las herramientas que tenemos nosotros son poderosas. ¿Por qué? Porque tenemos la asistencia de Dios y la obra del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestra realidad. Ahora, esto no es diferente en nosotros que en cualquier persona del mundo. No lo es. Porque estamos en este cuerpo y vivimos bajo esta realidad. Entonces, el entender este proceso, el entender la manera en que funciona esto, nos ayuda a entender cómo aplicar esas herramientas. Algo fundamental en este proceso. Hoy estamos entendiendo esta vieja naturaleza, ¿no? La primera parte de esto podríamos decir, bueno, hoy vos podés entender en qué consiste esta vieja naturaleza. Y podemos entender muchas cosas de la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué Adán vivió 960 años? ¿No? ¿Alguna vez se lo preguntaron? ¿Por qué Adán vivió 960 años? Bueno, yo lo entendí gracias a esto. ¿Por qué? Porque en su herencia genética no tenía marcadores de muerte. Su genética venía directamente de haber sido creado por Dios. Venía la marca de su pecado que le estaba llevando a que algún día iba a morir, pero no traía todas las enfermedades y todos los problemas que va trayendo el pecado sobre nuestras vidas. Las generaciones futuras comenzamos a ver como Caín mata a Abel, empezamos a ver los celos, las contiendas, comenzamos a ver todas esas situaciones comenzaron ¿a qué? A impactar la conducta del hombre. Y la conducta del hombre se trasladó ¿en qué? En enfermedad, en muerte, en destrucción. Ahora, cuando nosotros entendemos el proceso de la caída del hombre, ¿no? El hombre cae por medio de ¿qué? De su desobediencia. La desobediencia le da lugar al pecado. El pecado se transforma en una conducta permanente en el hombre. Eso se transforma en una muerte. ¿Sí? Ahora, veamos el proceso reversivo de Dios. ¿Qué es lo que el Señor vino a hacer? No, Dios vino a redimir nuestra condición. ¿Y cómo vino a redimirla? ¿Por medio de qué? Por medio de un nuevo nacimiento, ¿no? Por medio de nacer a una nueva vida que tiene que ver con esto, con el impacto genético que Dios produce en nuestras vidas. Ese impacto espiritual ahora nos lleva ¿a qué? A comenzar a vivir una vida diferente, un cambio de conducta. Y el proceso de Dios, ¿cuál es? Revertir lo que pasó para llevarnos a un día vencer la muerte. La última frontera que va a ser vencida va a ser la frontera de la muerte, ¿no? Vamos a ver cómo la muerte causada por el pecado va a ser vencida por el poder de Dios. Vemos cómo Dios hace la obra ahora a la inversa. Pero en ese proceso inverso que Dios está haciendo, nosotros somos protagonistas hoy. Y yo creo que hay un principio en todo esto, ¿no? Dice la Biblia que Dios nos ha dado el arras de su espíritu. ¿Qué es el arras de su espíritu? Es el adelanto, es la seña. ¿Cómo se le dice acá? Seña, ¿no es cierto? También
Es ese adelanto que Dios nos da. Yo quiero hacer una operación y digo, bueno, vos vendes tu carro, listo, yo te lo compro. ¿Cuánto pedís? 1 millón, bueno, acá te doy 100.000 pesos de adelanto, de seña de pie. ¿Cómo le dicen pie? ¿Cómo era? Pie, ahí está, de pie. Ahora, vos ya tenés eso. Vos ya tenés esa seña está en el mismo elemento que algún día vas a recibir la totalidad, ya la puedes ocupar en algo. Ya la puedes gastar, ¿no es cierto? Bueno, ese es el concepto del arras del Espíritu. Dios nos da un adelanto por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos comenzar a vivir una fracción de lo que va a ser el cielo. Vivimos su presencia, ¿sí? Vivimos su amor, vivimos su poder, ¿no? Somos conscientes de lo eterno. Ahora, ¿saben qué, hermanos? Yo también creo que hay un proceso a través del cual Dios nos permite comenzar a vivir esa vida abundante. Y esa vida abundante tiene que ver con una vida completa, integral en nuestra vida, que pasa por lo físico, que pasa por lo emocional, que pasa por cada área de nuestra vida, no solamente por lo espiritual. Y esa transformación integral del hombre es un adelanto de lo celestial, ¿no? De lo perfecto que un día vamos a vivir cuando estemos en la presencia de Dios. Y el explorar esas herramientas nos va a ayudar mucho a entender todo esto. No me quiero seguir metiendo porque tengo que entrar en todo lo que es la parte de neurociencia y todo eso, y la verdad que se me va a hacer muy largo ya. Pero yo quería dejar como esta introducción, ¿no? Que vamos a ver cómo es el origen de nuestra conducta, vamos a entender cómo funcionan nuestras emociones, vamos a comprender cuáles son los procesos del miedo, dónde se origina el miedo, ¿no? Dónde comienza el miedo en nuestras vidas, vamos a entender el proceso del enojo, de la ira, de lo que esto causa en nosotros. Bueno, vamos a explorar todas estas herramientas que tienen que ver con la neurociencia y la epigenética. ¿Por qué tiene que ver mucho la neurociencia en todo esto? Porque todo pasa por acá, ¿sí? Todo pasa por ahí. Vamos a descubrir, yo llamo la neurociencia de la fe. Si vos pensabas que la fe es un sentido espiritual en tu vida, no es así. Tu fe se elabora en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento. Vamos a entender la diferencia entre cerebro y mente. Son dos cosas que parecen iguales, pero son muy distintas. Vamos a entender que nuestro cerebro no distingue otra cosa más que la fe. Que el único lenguaje que nuestro cerebro entiende es la fe. Y que nuestro cerebro está para hacernos vivir lo que nosotros creemos. Todo esto lo dice la neurociencia, ¿eh? Vamos a descubrir que hoy día la neurociencia nos habla de que la gratitud es la herramienta más poderosa que tenemos en nuestra vida. No, vamos a ir viendo cómo todas estas cosas son las mismas cosas que Dios nos da en su palabra desde hace miles de años. Y esa conexión de estas dos cosas nos permite a nosotros ser más efectivos en este proceso de transformación al que Dios nos está llamando. Para que podamos vivir esto, para que podamos sacar a patada de nuestra vida una vieja naturaleza, entendiendo lo que nos trae y entendiendo una vez por todas que no podemos convivir más con los pecados que estamos conviviendo, porque el convivir con esos pecados nos está consumiendo la vida. Yo creo que a lo largo de este curso vos entiendas que cada pecado te está consumiendo vida, literalmente. Yo te lo voy a mostrar neurocientífica y epigenéticamente. Cada pecado te está consumiendo calidad de vida. Lo pagamos con la muerte. Y con la muerte física lo pagamos, ¿sí? Entender ese proceso, ¿no? Que para nosotros es fundamental. Entender cómo vamos a hacer para permitir que el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento y poder entrar en esa nueva dimensión de la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Gracias porque hoy nos damos cuenta, Señor, que en tu palabra tenemos esos principios que hacen realmente a esa vida abundante que vos nos viniste a dar. Señor, tu palabra lo dice y lo creemos, Señor, que vos viniste para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Espíritu Santo, queremos pedirte a lo largo de este tiempo nos ayudes a entender, a comprender de una manera más profunda, más clara, Señor, estos procesos de transformación que vos querés hacer en nuestras vidas. Señor, que nos hagas más conscientes del peso del pecado en nuestras vidas, que nos hagas más conscientes de este entendimiento renovado, de esta mente nueva que querés poner en nosotros, Señor, y esta vida abundante que vamos a vivir hoy bajo tu poder. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que vos a lo largo de todo este tiempo que vamos a compartir, Señor, nos ayudes a entender, a comprender y a ser transformados, sanados, Señor, hoy por tu amor y por tu poder. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Amén. Ah. Amén. Wow. Mañana, Alejandro, antes de que Sí. te bajes, por favor. Mañana, yo creo que mañana entramos ya, ¿cierto? Mañana vamos porque a ver fue, todo el... Sí. Exacto, así que creo que esto usted tiene que continuarlo mañana. Amado, estoy conversando algo con Alejandro y es impresionante, es una cuestión que le va a bendecir muchísimo y lo va a responsabilizar. Amén. Así que si usted quiere crecer realmente, porque para crecer tiene que haber intencionalidad. Muchas veces los cristianos esperamos magia. Es que como que no estuvo del Señor porque hubo ruido o porque no sé, no sentí. No, tenemos que responsabilizarnos de nuestro crecimiento. Amén. Diga así conmigo: yo debo ser responsable de mi vida. Soy protagonista de mi propia existencia. El Señor nos ayude, amén. Así que el día de mañana, a partir, ¿cierto?, de las 5 de la tarde, ya vamos a tener, si usted va a venir con niños, tráigalo acondicionadito, diga, mira, y traigo un set, ¿cierto?, que le ayude a usted también y nos ayude a todos los que estamos acá. Yo soy papá también y entiendo perfectamente todo lo que significa esto. Amén. Así que, si usted diga, es que no quiero venir porque me van a molestar, prepárese, ármese hasta los dientes, acondicione todo lo que tenga, pero no falte. Yo creo que va a ser un tema, amado, que le va a bendecir y nos ha bendecido ya. Amén. O sea, el impacto que genera lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué estamos sintiendo mientras lo hacemos. Wow. Tenemos tanto. Y la palabra de Dios esto ya lo tiene. Uno lo escarga y dice, wow, ahí estaba, siempre estuvo ahí. Amén. Damos gracias al Señor por la vida de Alejandro, por lo que está significando este tiempo para nosotros también. Dios bendiga tu vida. Y mañana vamos a estar entonces a partir de las 5 de la tarde. Le pido que se ponga de pie, vamos a adorar al Señor y vamos a agradecer por este tiempo. Amén. Es que yo pensé que Alejandro iba a ser el domingo ahí va a cantar, no. Bien, vamos a adorar, vamos a cantar al Señor, amén. Vamos a adorar y vamos a agradecer al Señor por este tiempo que hemos tenido. ¿Cuántos están agradecidos al Señor de lo que hoy han escuchado y decir, wow, amén? Tenemos una posibilidad, amados, sobre todo los más jovencitos, amados, de hacer las cosas bien. Amén. Y nosotros, Jesús, quiero escuchar esa parte de decir, gracias a Dios esto es modificable. Gloria a Dios. ¿Cierto? Porque en un momento como que nos fuimos abajo así. Gloria a Dios que esto es modificable. Y ahí está, ¿cierto? Muchas cosas de mañana ustedes van a escuchar. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a estar finalizando este tiempo. Prepare su corazón para lo que va a estar ocurriendo este fin de semana, no se lo pierda. Amén. Vamos a estar dando gracias por lo que escuchamos y vamos a empezar a entender, amén.